A continuación, les presento a la doctora Sara González Brusatin. Ella es dermatóloga en Colombia y también es secretaria de esta diplomatura. Ella nos va a hacer el favor de presentarnos al siguiente ponente. Muchas gracias, Doc Eli. Bueno, el día de hoy les quiero presentar y tengo el honor de presentarles al doctor Peter Lío. El doctor Peter Lío es quien nos va a dar la siguiente charla y el doctor es dermatólogo y médico graduado en Harvard. También tiene formación formal en acupuntura y es profesor clínico asistente de dermatología y de pediatría en la Universidad de Northwestern. El doctor Peter Lío es director y fundador del Chicago Integrative Eczema Center, especialista en dermatitis atópica y tiene más de 400 publicaciones y autor de más de 5 libros de texto. El doctor también es el director del certificado de dermatología integrativa por Learn Skin. Seguimos con la presentación del doctor. Hola, soy Peter Lío, profesor de dermatología y pediatría en Northwestern en la universidad, en la Facultad de Medicina en Chicago, Illinois. Y esta charla es el microbioma en dermatología. Vamos a cubrir algunos temas en los próximos 30 minutos. Muchas gracias por sumarse y muchas gracias por la invitación. Aquí mis conflictos. Y comencemos con una visión amplia. Entendemos que nuestro microbioma realmente es como otro sistema orgánico. Sabemos que en el proyecto Genoma Humano, entre el 90 y el 2003, se identificaron aproximadamente 20.000 genes. Más adelante, muchos más fueron en el proyecto Microbioma Humano, se identificó, se secuenció todo el ADN humano y microbiano. Esto puede hacerse porque las bacterias, solo las bacterias tienen esta subunidad 16S ARNR, se puede traquear o seguir lo que está ocurriendo. Hay más de 10.000 bacterias y la verdad es que solamente no las hemos identificado a todas, solo el 90%. ¿Qué significa esto? Bueno, no estamos solos, nos superan en número las bacterias en el organismo. Algunos dicen que el ratio es 1 a 1, otros dicen que hay 10 veces más de bacterias, más de 500 especies bacterianas en la piel, y si las tomamos en conjunto, el peso llega a 5 libras en una sola persona. Sabemos que juntos funcionamos como un superorganismo y estamos funcionando lo mejor que podemos en armonía. Distintos sitios en el cuerpo tienen distintos microbiomas, lo que ocurre en el ojo, en el tracto gastrointestinal, en la boca, todas estas áreas o zonas son diferentes y eso es importante saberlo. Los grupos más importantes de bacterias en la piel son los mismos que vemos en el intestino: Firmicutes, Bacteroidetes, Acinobacteria y Proteobacteria. Interesante ver esto. Sin embargo, cada individuo tiene una huella particular de microbioma. Cada persona tiene un set único en su organismo. Interesante ver que eso no es constante, sino que cambia en la vida y hay muchos factores que afectan la microbiota. Puede ser el entorno, el frío, el clima seco, húmedo, el estilo de vida, lo que hacemos, cómo nos vestimos, los productos que usamos. ¿Qué ocurre con nuestro sistema inmune? Si hay temas inflamatorios o enfermedades subyacentes. Todo esto tiene un rol, lo cual es sorprendente. Sabemos que nuestra barrera cutánea, respiratoria, etcétera, son importantes. La barrera cutánea, por supuesto, es nuestra clave para nosotros. No es solo una pared, no es que solo bloquea, es altamente funcional y tiene un rol muy, muy importante dentro de la microbioma. De hecho,
Están tan relacionadas que si una falla, la otra también falla. No podemos tener buena barrera de la piel y mala microbioma o lo contrario, sino que van de la mano. Hay muchas piezas de este rompecabezas. Desde el pH sabemos que la piel tiene que tener su calidad ácida. Tenemos humectantes naturales, líquidos como ceramidas. Todos estos tienen un rol para mantener todo saludable y fluyendo. Muchas patologías de la piel tienen temas relacionados con la barrera de la microbioma. La dermatitis atópica es una de ellas, vamos a hablar de ella, pero también la psoriasis, acné, vamos a mencionarlo al final. La rosácea, incluso como el sobrelavado de manos, ese lavado compulsivo, también puede tener una barrera, también afecta al paciente y nuestra capacidad de ayudar. Comencemos con la dermatitis atópica, el eczema muy frecuente que afecta mucho a los pacientes. Durante mucho tiempo supimos que había una conexión entre el estáfilo y el eczema. Hay una buena correlación entre el ACV viral y los altos niveles de estáfilo y muchas veces las personas hablan o dicen que esto es algo oportunista, un colonizador oportunista. Esto tiene sentido. Pero el doctor Heidi Cohn en el National Institute of Health estudió este trabajo en 2012 y cambió muchas ideas. En lugar de que el estáfilo sea un solo oportunista, un colonizador, al menos en algunos pacientes el estáfilo es el promotor de enfermedad, primordialmente puede promover la enfermedad. Puede demostrar así que antes de una exacerbación el estafilococo aparece y luego tenemos la exacerbación o el brote. Luego la persona mejora. Esto realmente es un presagio. Sabemos lo que pasa antes de tener la enfermedad cutánea. El estáfilo ya nos cuenta la historia porque está promoviendo la enfermedad. ¿Cómo lo hacen? Bueno, tenemos aquí distintas toxinas, proteínas que el estáfilo puede utilizar para contribuir a la dermatitis atópica. La toxina alfa que daña la membrana de los queratinocitos o la delta que resulta en degranulación de mastocitos y puede también promover la inflamación de la piel alérgica. Recientemente, algunos papers nos hablan de la B8 proteasa que directamente puede promover el picor. Esto daña la terminal nerviosa, estimula el picor. Es remarcable ver esto. Es remarcable ver que toda la patogenia de la enfermedad puede ser explicada al menos en parte por el estáfilo. Dijimos que la microbioma es muy sensible a las cosas que ocurren en tiempo real y se incluye, por ejemplo, el estrés psicológico, privación de sueño, cambios ambientales, los medicamentos, incluso la contaminación sonora. Todo eso nos afecta. Inmediatamente podemos ver que si una persona está enferma, a menudo puede empeorar porque la microbioma empeora también, lo cual lleva a este círculo vicioso. Esto es muy importante porque entendemos que tenemos una microbioma sólida. Bueno, esto también tiene muchos aspectos sólidos, por ejemplo, nos mantienen sanos. Aquí vemos que en forma precoz, temprana, podemos predecir si una persona va a desarrollar eczema, dada la diversidad y la solidez del microbioma. Más diversidad se correlaciona con lo sano, menos diversidad, menos solidez se correlaciona con eczema. Esto se demuestra directamente al día 7 de la vida, incluso se puede demostrar esto. El intestino delgado muestra esta diversidad, menos diversidad, más chance de eczema. Remarcable ver esto. Cuando vemos esto nos está diciendo que puede ser una reflexión de otra cosa. Esta correlación no sabemos el orden de causas, pero es muy contundente. Nos podemos preguntar si tenemos factores de riesgo para una microbioma anormal, que es lo que pasa con el eczema. La verdad es que no lo sabemos. Algunos estudios sugieren que sí, pero algunos como este muestran que no hay conexión. Por ejemplo, parto por cesárea no se correlaciona con el eczema. Cuando el bebé pasa por el canal vaginal, sabemos que captura muchas bacterias. Incluso más contundente, los antibióticos en el embarazo realmente vemos que tampoco se correlaciona. O la lactancia es muy bueno para otras cosas, pero aquí no se correlaciona tanto con la DEA.
Otros estudios han demostrado correlación, pero creo que es importante decir que no es muy contundente. No vemos datos tan robustos. Mencionamos que la barrera de la piel es muy importante, pero también lo es la intestinal. Podemos medir la permeabilidad del intestino y esto es impresionante. Cuando vemos esta correlación, más permeabilidad se asocia con eczema, menos permeabilidad se asocia con los controles. Podemos ver con eczema más permeabilidad en la enfermedad más severa. Esto es importante. ¿Cómo lo medimos? En este estudio se midió con el ratio de lactulosa mannitol. Se dio a los pacientes una bebida con dos azúcares, una más grande y una más pequeña, en un ratio de 1:1. Cuando tomaron la combinación, si el intestino es sólido, si la barrera es fuerte, solo las pequeñas azúcares pasan, las más grandes no pasan. Pero las pequeñas pasan al intestino, se absorben en sangre, luego en orina, se hicieron uriculocultivos y pudimos ver solamente las pequeñas azúcares, pero si la permeabilidad es mayor, vemos nuevamente este ratio y eso será muy malo. Es exactamente lo que vieron. Lo que es importante es que le dieron a los pacientes probióticos, en este caso Lactobacillus rhamnosus, y eso mejoró la permeabilidad, mejoró con los probióticos. Eso nos está diciendo que también esto es causa, no solo muestra una asociación, y con los probióticos positivos esto nos ayuda. Es importante, muy bien para la DEA, pero también para las comorbilidades. Aquí en este trabajo, bueno, este es un paper del 2019-12, los pacientes con colonización de estáfilo tienen un nivel más alto de IgE respecto de la maní, huevo y leche. Esto nos dice que el estáfilo puede estar causando o promoviendo esta reacción. Esta asociación con la alergia a los alimentos es importante, quizás podemos controlarla también, porque entendemos que la alergia a los alimentos tiene un gran impacto en estos pacientes y es muy costosa y muy peligrosa para los pacientes. Podemos prevenir la ADA con los probióticos y la alergia a los alimentos al día 7 de la vida. Esa diversidad se correlacionaba con más DA. ¿Qué pasa si le damos a los bebés le damos probióticos? Podemos prevenirlo o al menos postergar. Podemos evitar años de sufrimiento. Un paper del 2013, 21 estudios. Sí, hay evidencia, comenzando con la madre, luego con el bebé, reducir la severidad, o al menos demoramos, y por eso se utilizó ese lactobacillus. A largo plazo, más tarde, a los 8 o 9 años de edad, no había diferencia entre los grupos. Por eso, quizá no lo previno, porque más tarde, al año o a los 5 años, había menos eczema en el grupo de probióticos, pero a los 8 o 9 era lo mismo. Pero esto posterga el comienzo, lo cual es muy bueno. Mencionemos que la microbioma es parte de esa barrera en piel y en intestino, y esto es muy importante por este círculo vicioso. Tenemos este daño que lleva a un desbalance. Los alérgenos, patógenos, sistema inmunológico se vuelve loco, libera IL-4, 13, mediadores inflamatorios, la persona siempre picó, se rasca y tenemos este ciclo. Podemos empezar el ciclo con rascándonos y así inducir eczema. Esto es tan importante porque una vez que comienza es muy difícil detenerlo. ¿Por qué es tan importante? Entendemos que hay cosas en el entorno que pueden iniciar este proceso, que pueden dañar la barrera de la piel. Cuando tenemos este daño epicutáneo, o detergentes, limpiadores, químicos en el entorno, las bacterias, los virus, los hongos y los alérgenos pueden ingresar a la piel y causarnos problemas.
Tenemos así el concepto de sensibilización transcutánea. Podemos ser alérgicos a través de la piel, también por los alimentos. Podemos desarrollar tolerancia. Yo le digo a los pacientes, no queremos esta abertura en la piel, estas zonas de eczema, porque pueden entrar los alérgenos, y tenemos que ingerir los alimentos que nos lleven a tolerancia. Una manera cómica de decirlo con este dibujo: a través de la piel comienza la alergia, a través de la dieta los alérgenos no se inquietan. Esto es de Ruchi Gata, pediatra. Esto es lo que nos dice con esta ilustración. La piel está en ataque, bajo ataque. Esto se llama hipótesis de barrera epitelial, la idea de que la industrialización, organización, el estilo de vida occidental tiene un impacto devastador en la barrera epitelial, no solo en la piel, sino también en la mucosa intestinal, vía aérea, alérgenos en la casa, en el domicilio, shampoo, limpiadores surfactantes, contaminación, humo de cigarrillo, micronanoplásticos, los alimentos, emulsificadores, etc. Uno de los grandes avances fue identificar los disocianatos producidos por los automóviles, que tiene un efecto tremendo sobre la piel y el microbioma. También está presente en el humo de los incendios. Los adultos expuestos a ese humo desarrollaron luego DA. Creo que una de las cosas que produce son los disocianatos. ¿Qué hacer entonces? ¿Cambiar el mundo? Menos contaminación, evitar áreas contaminadas, sería ideal. No comer muchas comidas procesadas, alimentos procesados, productos para limpiar, tener cuidado con eso. También directamente interactuar con la microbioma, por ejemplo, probióticos, bacterias saludables que podemos incorporar a la piel. Tenemos los prebióticos, los azúcares, fibras, podemos sumarlos y hacerlos simbióticos. Bueno, esto puede cambiar el equilibrio, pero producir cosas útiles. También lo llamamos posbióticos. Y también podemos eliminar y también usar los parabióticos, que siguen siendo bacterias. Y más ampliamente, un humectante puede afectar el microbioma. Aquí un estudio de 2014 que nos muestra que la humectación ayuda al microbioma. Cuando tenemos pacientes con la piel humectada, vemos disminución en la cantidad de estafilo y un aumento de xantomonas. Es decir, cuidar la piel realmente tiene un buen efecto, incluso con un cuidado mediano. Todo esto es tan importante porque entendemos que si hacemos buen cuidado de la piel, no solo ayudamos al paciente con eczema, el paciente tiene menos infecciones, duerme mejor, se siente mejor, pero podemos prevenir alergias. Este es el estudio llamado PACHI, con una disminución en riesgo en alergia al huevo en pacientes que tenían mejor control de su piel, un régimen, un tratamiento más agresivo, y esto fue prácticamente significativo en el desarrollo de alergia a los huevos. Esto sorprendente también nos ayuda a través de bueno, nuevamente volvemos al mismo concepto. Bueno, queremos que los pacientes mejoren, pero todos los tratamientos quizás no sea lo mismo. Esto es muy interesante, este paper de 2023, y me voló la cabeza, porque al leer esto, lo que esperaba ver es que trataban a los pacientes con DUPI y con ciclosporina. Luego vieron la microbioma. Pero de hecho, vieron el grupo y el control, cuando el número de 20 mejora. Si mejoramos, ambos grupos, no importa cómo lleguen allí, los que reciben DUPI o ciclosporina, bueno, tendrán una microbioma segura, sana. Cuando controlaron la mejora, solo el grupo tratado con DUPI dio un mejor cambio en patrón sano de microbioma. No el grupo tratado con ciclosporina, al menos en este punto, pero quizá más tarde eso no se dio. Esto fue después de 3 meses de tratamiento.
realmente importante. No todo el reclutamiento nos llevan al mismo lugar. Creo que esto es particularmente importante porque encuentro en mi propia clínica que el DUPI le puede dar a las personas más de una remisión y los mantiene mejor incluso cuando lo suspenden. No solo, esto también afecta a la microbioma también, y eso es muy interesante. Obviamente necesitamos más tarea, más investigación, tenemos otros violentos, todos efectos similares, y pueden ser, eso nos puede decir que en lugar de usar una droga inmunosupresora más amplia, podemos usar un biológico más dirigido. Tenemos que aprender más al respecto. ¿Qué pasa si ya tenemos dermatitis a todos? Dijimos que todos los probióticos pueden demorar o prevenir la AD, pero ¿qué pasa si el paciente ya tiene DA? No es tan prometedor. Vemos esto en una revisión de Cochrane, 2008, no se vio diferencia en resultados. Una más reciente, de 2010, tampoco. Lo que encontramos es que hay diferencias en el intestino, más Clostridium, menos bifidobacteria, lactobacillus, en niños con DA comparados con los que no lo tienen. Hay algunas razones por las cuales pueden ayudar, pueden afectar el equilibrio de pH2 y pH1, pero cuando vemos esto no es tan contundente al principio. Si bien hay algunos estudios que son realmente interesantes, vamos a los detalles. Aquí estamos viendo un diagrama Forest, el diamante está a la izquierda a favor de los probióticos. Interesante. Estos estudios tienen un efecto muy potente. Estos niños de 1 a 18 años de edad, y podemos ver nuevamente el diamante a la izquierda, sugiere que esto es efectivo, es útil. Cuando vemos algunos de los estudios claves, vemos algunas cosas en común, los lactobacilos, bacterias comensales. Sabemos que las bacterias de ácido láctico están utilizadas por mucho tiempo en una variedad de alimentos fermentados para mejorar el sabor. Y sabemos que esto se ve más la colonización se ve más en niños no alergia, parece que hay una deficiencia en estos niños por lactobacillus. El LPG ha sido estudiado, interesante, parece ser que es el que previene, pero no en pacientes que ya tienen DA, sería tan sencillo, ¿no? Pero no es así. Es en pacientes que ya tienen. ¿Qué pasa con el lactobacillus fermentum, el LF? Funciona muy bien. Ven aquí en estos dos estudios diferentes, 2005, 2015, realmente marca una gran diferencia. El lactobacillus salivarius, dos trabajos, distintos años, distintos estudios, 2010, 2011, y las mezclas, las combinaciones también. Una buena mejora. Creo que entonces hay algo aquí, y aquí el estudio de Wang, con un efecto muy potente, un estudio randomizado, doble ciego, 220 niños con DA moderada severa, recibieron LP, LF, una mezcla de ambos o placebo, 4 grupos de tratamiento, y encontraron que todos los que recibieran el Paracasei y el fermento bajo la mezcla tenían menos score. La P significativa, importante. Creo que entonces esto puede ser, personalmente recomiendo a mis pacientes tomar probióticos, la mezcla, que al menos tenga uno de estos componentes. El salivarius o el fermentum, que realmente es muy seguro, muy poco costoso. ¿Qué pasa con los probióticos tópicos? Este es un tema muy candente, hay algunas cosas publicadas en la prensa, tenemos muchas empresas en el tema, y hay algo puede aquí ocurrir, pero no tenemos todavía mucha evidencia. Hace algunos años hubo mucho entusiasmo, y aquí lo pueden ver, aquí un artículo de las noticias sobre los probióticos tópicos para la piel. Mucho entusiasmo, pero cuando publicamos esta revisión en 2023, vimos que había 9 cepas distintas. Y algo aquí, hay algún efecto beneficioso, realmente todo no es reproducible, no es muy sólido. Por ahora tenemos mucho para aprender, tenemos que estudiarlo más en detalle para llegar a conclusiones. Pero, por ejemplo, las rosomonas, interesante, tenemos datos iniciales que demuestran que es prometedor, que era útil, y luego en grandes empresas trataron de llevarlo al proceso de aceptación de GDA, pero los datos no eran suficientes, y bueno, esto se cajoneó. Ahora entonces podemos también recibir todo esto sin receta, venta libre. Y yo lo he utilizado para algunos pacientes, mi opinión honesta es que nunca le ha hecho mal a nadie, pero
A mis pacientes no los ha ayudado demasiado. No tengo ningún paciente que me diga que lo ha comprado de nuevo. Lo usó una sola vez y bueno, después no volvió a comprarlo por segunda vez. Y es muy costoso, casi, bueno, lo último que chequeé costaba $100, que realmente es mucho dinero para algo que es de venta libre. Pero me gusta la idea, quiero que funcione. Quizás hay un grupo de pacientes, ciertos grupos de pacientes donde esto puede funcionar. Quizás todavía no lo he visto en mi consulta, pero quizás no sea el grupo óptimo, no sería justo decirlo, pero es interesante que la empresa, la farmacéutica, sigue con este tema. Hay otro, Microceras filiformis, también fue estudiado, y esto llevó a una mejora en el SCORAD, el prurito y en el PWL, en todos pacientes con DA. Aquí lo vemos en la foto, antes y después, pre y post. Vemos aquí un spray que se usa, que está presente en aguas termales. No creo que es el producto todavía, hicieron aquí un estudio y esto fue publicado en el British Journal of Dermatology en 2008. Tenemos que probarlo en pacientes. Otro abordaje que aún hemos visto en los últimos años son las enzimas antimicrobianas. Las bacterias tienen estos enemigos, digamos, enemigos naturales, los bacteriófagos, y se produce esta endolicinas, que específicamente eliminan ciertas bacterias. Son péptidos pequeños, enzimas. Ahora hay algunas empresas que lo están elaborando y lo podemos usar en la piel. También en algunos alimentos, se usan en algunas industrias de alimentos para desinfectar. Tenemos, por ejemplo, una endolicina específica para estáfilo. Aquí un estudio muy interesante que muestra una gran diferencia para disminuir la carga de estáfilo, pero también baja el score en pacientes con DIA. Esto se publicó en el Journal of Trust and Dermatology. Este producto está disponible en el mercado de Europa, no en los Estados Unidos. Aquí tenemos a día 0, 7, 14, la diferencia. Mi experiencia es que esto puede ser utilizado como adyuvante. Y estamos viendo cómo usarlo, bueno, más costoso que un humectante, pero no hay duda, en este estudio que concluye, este estudio demostró que la monoterapia en crema dirigida a estáfilo produce una reducción significativa clínica y estadísticamente en los scores de probabilidad de DA en adultos y niños. Realmente importante poder hacer esto con el estáfilo. ¿Qué pasa con los baños de cloro, los baños de colorantes o diluyentes? Aquí otro trabajo. Tenemos estos estudios, pero el paper del 2009 llevó una gran discusión. Pensamos que ayudan, pero probablemente no tanto, y probablemente no por las razones que pensamos. Uno de los puntos más importantes es que pensamos que estos baños estaban eliminando los estáfilos, pero cuando se hace de una forma diluida, parece no afectar la microbioma demasiado de forma directa, parece mejorar la severidad en un poco, pero no tanto, y creo que necesitamos estudiarlo más. Algo que es fascinante, esto de Mercedes González, que escribió este fantástico trabajo donde demuestra que estos baños con esteroides versus esteroides, no hay diferencias en la microbioma. Realmente no vio que hicieran más que los esteroides. Aquí otro trabajo de Rich Gallo de hace algunos años, en 2019, vemos que los niveles que tenemos en la bañera cuando hacemos estos baños no es suficiente para eliminar los estáfilos. Tenemos que aumentar 10 veces esto, lo cual no sería seguro, sería inseguro para la piel, pero realmente no son suficientemente altos los niveles. Es decir, estos baños pueden ayudar un poco, pero realmente no eliminan los estáfilos. Es importante. ¿Alguna forma de eliminar los estáfilos, además del antibiótico? Sí, tenemos el aceite de coco. Tiene muchos ácidos grasos no saturados y el GML, que parece eliminar el estáfilo. Es un estudio muy interesante de Filipinas, de 2008. Se aplicó aceite de coco 2 veces al día, pacientes colonizados con estáfilo, y eso disminuía en un 95% la colonización comparado con un 50% en el grupo control que usaba aceite de oliva. Evidencia sólida para la actividad antibacteriana de amplio espectro, y podemos ver esta resistencia realmente muy contundente, convincente. El aceite de coco también es bueno para la piel, disminuye el escorra,
aquí en este estudio comparado con aceite mineral en 117 niños con DA. 8 semanas de tratamiento. Esto ayuda con el Scorra, es un buen humectante, probablemente no en sí mismo, quiero también hacer otras cosas junto con esto. Y es algo poco costoso, lo podemos usar y ayuda a la microbioma. Esto parece un poco raro, pero es interesante. Aquí un modelo murino se demostró que la acupuntura parece disminuir el microbioma en ratones. Esto es fascinante, esto se correlaciona con una mejora a nivel de piel. Parte de la forma en que la acupuntura parece funcionar es ayudando al microbioma, que es tan interesante, tan peculiar. Pero bueno, tiene que ver con eso. Muchas cosas pueden afectar al microbioma, ¿por qué no la acupuntura? Sobre todo con las hormonas de estrés, etcétera, el equilibrio del sistema nervioso central, potencialmente lo puede hacer. Bueno, vamos a ir cerrando con eczema aquí, vamos a ver un poco acné. Sabemos que es un tema interesante porque nuestros tratamientos son antibióticos orales y tópicos, que es lo más común. El problema es que hay resistencia antibiótica en crecimiento, tenemos efectos colaterales, muchos pacientes no quieren los antibióticos y, bueno, en algún momento los suspenden, no sabemos. ¿Qué pasa con el microbioma? ¿Por qué los antibióticos ayudan? Son antiinflamatorios. Pero hay algunos estudios que sugieren que los antibióticos pueden mejorar si agregamos probióticos. Aquí un estudio de Italia encontraba respuesta clínica con mejora y mejor tolerancia a los productos orales. Aquí utilizaron Acidophilus y Bifidobacterium bifidum como terapia adyuvante. Año 1987. Desde entonces hemos visto muchos otros estudios, un estudio de Jung y Toll, 45 mujeres, 18 a 25 años de edad, tratadas con probióticos o minociclina o la combinación de ambos. Y encontraron que todos mejoraban, interesante, pero había disminuido significativamente el número de lesiones en los pacientes que recibían la combinación. No los que recibieron minociclina sola o probióticos solo, y el que recibió minociclina solo tenía más riesgo de vaginitis por cándida. El combo, entonces, puede ser una buena opción para proteger y quizás lograr mejor respuesta. Este es otro paper que los pacientes recibieron una bebida láctea fermentada y eso parecía mejorar el acné en 12 semanas, número total de lesiones y la producción de sebo. Interesante ver esto. Los pacientes mejoraron con esta bebida láctea fermentada, pero la fermentación parece que ayuda a estos pacientes. Entonces, ¿dónde finalizamos? Hay tanto aquí que no sabemos aún, hay tantas brechas en nuestro conocimiento. Por ejemplo, interacciones microbianas. ¿Cómo juegan estas especies? ¿Hay combinaciones que serían mejor que administrar un solo tipo de bacteria? La interacción entre el microbioma y el huésped. La respuesta, bueno, por supuesto que se importa. Alguna cepa para una persona con piel más seca, más grasosa, depende de alguna zona del cuerpo. Por ejemplo, si estoy tratando la axila, le tengo que dar algo distinto que si estoy tratando la cara. Bueno, interesante, sí, pero no lo sabemos aún. ¿Qué pasa con la transmisión y la dinámica? Esto pasa a otros miembros de la familia, lo podemos pasar a otras zonas del cuerpo. Esto va a permanecer allí, tenemos que seguir usando. ¿Cómo estos cambios, bueno, cómo podemos lograr un cambio más permanente? ¿Qué pasa con las patologías cutáneas? ¿Cómo los distintos cambios, cómo los temas estacionales, cuando hace más frío, más calor, si hay cambios que tenemos que prestar atención? ¿Qué antibiótico terapia debemos administrar? Y por supuesto, tenemos tantas preguntas. ¿Cómo mejor manejar la dosis, la posología, la frecuencia, el vehículo? Mucho por aprender, pero es un tema muy interesante y por suerte soy parte de la dermatología hoy. Tenemos un potencial tremendo para entender y mejorar el microbioma tanto a nivel de la piel y el intestino. Esto tiene un rol en tantas enfermedades y estamos aprendiendo, pero todavía hay muchas preguntas sin respuesta, así que es un viaje muy interesante. Gracias por la atención y por escuchar.
Qué espectaculares conferencias las que acabamos de oír. Yo creo que a los participantes de este diplomado, pues qué honor tenerlos, eh, a este par de personas, pues de doctores tan reconocidos en el mundo. Me encantó, María Teresa, lo que dijo, que los probióticos, decir probióticos es como decir comida. Em, y tal cual, el paciente, ¿qué probiótico me va a dar, doctora? Es como si el paciente le preguntara a uno, bueno, ¿qué comida me va a dar, doctora? O sea, tiene un montón de dependes. Y para uno también, ¿qué probiótico formulo? Pues es como qué dieta voy a formular, cómo la va a cocinar, qué condiciones tiene, qué puede conseguir en el mercado, qué le cae bien, qué no le cae bien, qué dosis, qué tipo de preparación, mejor dicho, un montón ¿no? de cosas. Así que muchas gracias, Peter y María Teresa, por estas dos espectaculares conferencias que a mí solamente me dejan el mensaje de solo sé que nada sé. Entonces, bueno, fascinante. Hay muchas preguntas, chicas, entonces a ver si nos ayudan pues a empezar esta sesión de preguntas y respuestas. Sí, No claro, sé si doctora. Almudena quiera decir algo primero. Y lo mismo, me uno a las felicitaciones, me ha encantado ambas charlas y muy completas, muy actualizadas. Es una suerte haberlas escuchado y bueno, aún así tenemos muchas dudas que queremos compartir con vosotros, así que no me entretengo más para que nos los puedan decir tanto Elisa como Sara. Si os parece bien, vamos por orden de cómo las han ido formulando. Sí, muchas gracias a todos por la presentación. Vamos con las preguntas, que hay muchas muy interesantes. La primera pregunta, ¿cuál es la dilución de cloro que utiliza en la consulta? Bueno, creo que lo mencionó, creo que lo mencionamos ambos, pero sí vale la pena aclararlo. Y yo aquí quiero decir que, bueno, me encantó que los dos fuimos tocando los mismos puntos y a lo mejor con diversas opiniones y eso siempre es súper, enriquecedor. La dilución de los baños de cloro se puede hacer fácilmente usando cloro líquido del que venden comercial para la limpieza de casa, que viene aproximadamente a una dilución del 6%. Eso vamos a diluir 1 mililitro del cloro líquido por cada litro de agua que pongamos en la tina para el paciente. No tiene que ser una tina grande de 30 litros, puede ser una tinita donde el paciente pueda estar sentadito y que a lo mejor le quepan 10, 15 litros y entonces le ponemos la cantidad de mililitros del cloro de acuerdo a los litros de agua que usemos. Perfecto. Hay otra pregunta también para la doctora María Teresa. Dice, en dermatitis perioral se ha estudiado si existen alteraciones de la microbiota o se debe manejar desde el intestino. Para mí es de las dermatosis más difíciles con pacientes que cada 3 a 4 meses tienen brotes. De hecho, es uno de los padecimientos en los que hay muy poca evidencia, ¿no? Por eso no lo incluí porque me quise enfocar en los que hay más estudios, más evidencia y como vieron, incluso no en todos los que presenté hay evidencia fuerte y robusta. Entonces, yo no tengo forma de contestar esa pregunta porque no sabemos. Perfecto. Sigue. Muy bien, De pronto doctora. el Ahí doctor sí, Peter Leo quería, eso es. o puede opinar algo, no sé. ¿Pueden repetir la pregunta, por favor? Si la dermatitis perioral puede tener relación con alteraciones intestinales, ¿cuál es la evidencia científica tanto en microbiota intestinal como en microbiota cutánea? Gracias. Sí, sabemos que por la rosácea, también por la dermatitis perioral, puede haber alguna
algún desequilibrio bacteriano. Uno de los más importantes es las bacterias, es un sobrecrecimiento, parece estar conectado. El problema es que no siempre es el caso. Ojalá fuera siempre tuviera una buena correlación para que lo podamos tratar de rutina, pero que hay solo un pequeño grupo de pacientes, es muy refractaria. A veces sabemos que usar el abordaje de triple antibiótico, esto puede ayudar a estos pacientes. Tengo algunos pacientes con rosácea que resuelven su caso, incluso después de muchos años. Muchas gracias. Y no sé, tanto a los dos ponentes, si en la dermatitis perioral hay un defecto en la barrera cutánea y nos estamos encontrando muchas mujeres predominantemente que a lo mejor utilizan demasiados productos o productos muy agresivos, estas rutinas de 10 pasos que se han puesto de moda en redes sociales o utilizar altas concentraciones de retinol para cualquier tipo de piel, que yo creo que pueden estar también perpetuando esto, ¿no? Al final alteran la microbiota también. Sí, por supuesto. Hay esta creencia de cualquier cosa que es popular y la gente dice, "Ah, es que tengo acné y tengo la piel muy grasosa, ¿no? Y entonces están usando tanto limpiadores como alfa hidroxiácidos, retinoides, etcétera, y que pues no tienen nada que ver con el padecimiento que tienen. Entonces sí estoy de acuerdo, Almudena. Lo que yo cada vez veo también es como hay una epidemia de apnea del sueño, em, les ponen pues los CPAPs y eso altera también, pues es importante tratar la apnea del sueño, obvio, pero estos CPAPs alteran impresionante todo, pues el contacto, la microbiota, la humedad, etcétera, y hay casos muy complejos de manejar. Inclusive en alguna ocasión había leído al respecto sobre el uso del flúor, que comentaban que pudiera generar un poco de disbiosis en cuanto a las bacterias en piel, pero inclusive se ha comentado que más que esta situación puede ser como una alteración en la barrera cutánea que genera el flúor de algunas pastas de dientes y genera ese efecto irritativo que también potencia la dermatitis perioral. Bueno, ¿qué pregunta más hay? También preguntan sobre, considerando que la piel, que es una expresión de cómo estamos por dentro y del estrecho vínculo que existe entre el intestino y la piel, ¿en qué casos, por ejemplo, como la demodecidosis, donde observamos un sobrecrecimiento de parásitos, qué opinan respecto a utilizar tratamiento local como la ivermectina y hacer un tratamiento desparasitante sistémico, sobre todo en casos recidivantes? Si entendí bien, la pregunta es el uso de ivermectina vía oral para demodecidosis. Sí, Ok. así es. Sí, incluso se puede usar o se usa y hay reportes para rosácea, para dermatitis perioral, ¿no? En pacientes muy recalcitrantes o que la ivermectina tópica no ha funcionado del todo. Se puede usar. No podría yo asegurar que es por el efecto desparasitante intestinal, sino por el efecto, eh, pues directamente sobre la piel. Si me permiten, tengo una pregunta para Peter. En el estudio que me pareció interesantísimo, el estudio de dupilumab versus ciclosporina, em, ¿qué hipótesis hay o por qué creen que el dupilumab sí intervino positivamente en el microbioma, mientras que el antibiótico no? O sea, ¿cuál es la hipótesis? Yo quisiera pensar que es porque el Dupi está cicatrizando un poco más la piel de distintas maneras. Por ejemplo, directamente con la barrera cutánea, también con la inflamación, mientras que la ciclosporina sola está suprimiendo el sistema inmune, pero no directamente ayuda a la barrera. Entonces, la microbioma necesita más tiempo. Quizás, si vamos a seguimiento alargado,
6 meses, un año. Creo que algunos pacientes van a llegar al mismo punto, van a tener normalización de la microbioma porque no lo sabemos. Un hallazgo muy sorprendente. Entonces, si quisiéramos hacer una analogía en el acné de isotretinoína versus otro tratamiento, uno esperaría que la isotretinoína que actúa en los diferentes frentes pudiera mejorar el microbioma, pero hoy en día hay noticias o pues estudios no muy fuertes, pero que dicen que la isotretinoína podría alterar el microbioma. Entonces, todavía es un poco confuso el área. Sí, sí, va a ser algo fascinante de estudiar, seguramente. Brillante. ¿Puedo opinar? Creo que Obvio. justo aquí entran estas dificultades con el estudio del microbioma, porque pues como bien dijo Peter, ¿no? No es que eh, los hallazgos que tenemos en un grupo de pacientes desgraciadamente sean reproducibles en todos. Y eso ha llevado a que muchas cosas que en los últimos años vimos como, wow, ¿no? La roseomona y etcétera, a lo mejor nunca llegan a hacerse estudios fase 2, fase 3, porque finalmente, eventualmente los datos demuestran que no, pues no funciona, ¿no? No es efectivo. Entonces, lo único que quiero decir es que justamente modular el microbioma hacia dónde depende de muchas cosas, depende del padecimiento, depende de los pacientes en sí, de edad, dónde viven, ¿no? De múltiples otras cosas. Y desgraciadamente no es tan fácil como bien, mal, bien, mal, bien, mal. O sea, no es dicotómico, ¿no? Sino que es una variable compleja. De hecho, perdón que meta la cucharada otra vez, pero con el estudio que mencionó Peter de acné y doxiciclina y probióticos, ese estudio tiene hace más de 10 años. Y cuando hablamos de acné y probióticos, todavía nos agarramos a ese estudio y no hay más realmente. Entonces, nos gustaría tener como más noticias, porque cada vez, o sea, si a alguien le toca preparar una conferencia de acné y probióticos, siempre hace mención a ese único estudio de hace 10 años, realmente. El resto ha sido como muy a cuentagotas y todavía falta mucho. No sé, quisiera o escuchar la opinión de ustedes. Sí, tienes toda la razón, y siendo acné una enfermedad tan prevalente que esperaríamos que hubiera cientos de estudios y que eso al menos hubiera decenas de ensayos clínicos que estuvieran avanzando, ¿no? Respecto al acné y el microbioma cutáneo gastrointestinal. Kelly, sigue con las preguntas, porfa. Y continuemos entonces. Hay otra pregunta: ¿qué hacen si alguno de los expositores tiene de pronto experiencia con el trasplante de microbiota fecal? Hace unos años hicimos un paper donde teníamos un paciente que tenía alopecia universalis y el paciente también tenía enfermedad de Crohn. Entonces, bueno, tratamos muchas opciones para la alopecia, nada funcionaba, pero luego se le hizo trasplante fecal para la enfermedad de Crohn y tuvo un recrecimiento del pelo. Eso lo publicamos. Bueno, creo que hay alguna, bueno, es solo un paciente, pero bueno, la verdad que el cambio fue sorprendente. Claro, increíble. Sí, hay algún estudio de trasplante fecal también en dermatitis atópica y son muy interesantes también. La única duda que a mí me surge en esto es las consecuencias a largo plazo, porque no sabemos toda la información. Como tú bien has explicado en tu charla, son muchísimos más los microbios que nosotros y cada uno lleva un tipo de función e información. Entonces, cuando hacemos un trasplante, no en patología dermatológica, pero hubo un trasplante que al principio fue bien, pero luego esa persona desarrolló una obesidad como el donante. Entonces, es apasionante, pero
nos enfrentamos a retos todavía. Fantástico el punto, muchas cosas que no sabemos. En un caso como el del Crohn, que obviamente estaba justificado, pero a lo mejor en patologías dermatológicas todavía necesitamos tener más información, porque hay pacientes que lo piden y, y bueno, eh, hay muchas cuestiones por... Comenzando por la definición de sano. ¿Quién es realmente sano como Eso. para donar? Sí. Entonces, nos, el sano lo definimos nosotros diciendo tienes que tener este examen bien, pero pues eso está biased por lo que nosotros decidimos definir como sano. Exacto. Bueno, ¿qué otras Yo preguntas quería hay? hacer Ah, sí, una dale. pregunta a Peter, que es una duda que me surge. Me ha encantado lo que has puesto sobre el aceite de coco y cómo puede modular la microbiota, pero en algunas otras charlas, los alergólogos a veces dicen que los pacientes se pueden sensibilizar. No sé tú qué experiencia tienes sobre esto y si piensas que puede ser así o no. Muchas gracias por la pregunta. Sí, yo escribí un trabajo sobre ese tema, porque sabemos que algunos alimentos pueden potencialmente sensibilizarte. El coco es un alimento, pero también sabemos que hay distintas capas de factores de riesgo. Lo más importante, bueno, tenemos las almendras, el maní, el coco, muy bajo riesgo, la avena. Entonces, el riesgo es muy bajo, no es cero. Hay pacientes que son alérgicos al coco, a la avena, pero muy poco frecuente. Creo que, bueno, dado el número de pacientes que lo usan, yo me siento muy seguro con el uso de este producto. Muchas Sí. gracias, doctor. La siguiente pregunta nos hablan respecto a los baños de Creo que cloro y el María uso Teresa de... quería hacer perdona, Elisa, que creo que quería hacer un comentario. No Sí, quería disculpe. hacer una pregunta, pero me espero a que acaben las preguntas. Ok. Procedo. Hablan sobre los baños de cloro y el uso de antisépticos. Preguntan cuál es superior, también considerando los efectos adversos que pudieran llegar a tener. Creo que los baños son muy buenos, muy pocos efectos colaterales, pero realmente no están eliminando las bacterias, no creemos que el no es muy medible, mientras que los antisépticos matan la bacteria, pero quizás demasiado también, muchas de las buenas bacterias también. Entonces, tenemos que, bueno, llevar al extremo. Una es muy potente, la otra es muy suave. Hay distintas cosas como pues, spray, y porque se asientan en la piel, pueden ser más antibacterianos y también la capacidad de tener tratamientos muy dirigidos, como endolisis bacteriana, tenemos la endolicina, es una enzima que elimina solamente el parásito. Son útiles porque no van a dañar a las bacterias buenas. No creo que no tenemos la resolución perfecta, pero trato de no usar antiséptico porque creo que daña demasiado a las bacterias buenas. Sí, para agregar a lo que ya dijo Peter, yo también pues hablo desde lo que tenemos, porque muchas de las cosas que presentó Peter no las tenemos disponibles en México, no sé en los países de los demás que están aquí. Los baños con cloro efectivamente no sabemos cómo funcionan, porque para hacer bactericidas tendría que ser a una concentración más alta, pero también hay un par de estudios que son in vivo, donde se encuentra que modifican la respuesta según el factor NK beta. O sea, probablemente hay algo más bien a nivel inflamación en lo que están ayudando, pero creo que hay evidencia de que funcionan. No van a ellos solos resolver el problema, pero como un tratamiento coadyuvante tienen muy pocos efectos adversos, son muy baratos y disponibles para la población.
Y bueno, en este momento, pues en muchos lugares no tenemos todavía ni las enzimas ni esos antisépticos diseñados o desarrollados para este fin. De acuerdo. Aquí tenemos otra pregunta. Si en las cremas y en los productos tópicos dermatológicos es difícil mantener vivos los probióticos, si pueden tener posbióticos y en ese caso, si tienen algún recomendado para utilizar. Yo diría que los tópicos tenemos mucho que aprender porque es verdad, es muy difícil mantenerlos vivos y dependiendo de cómo se preparen, muchos de ellos tienen que ser refrigerados. Los postbióticos son fabulosos, son mucho más resistentes, lo podemos poner en un producto, no nos preocupa. Creo que eso es una cosa de conveniencia, pero creo que si podemos mantener las bacterias vivas, las buenas bacterias vivas, y tener un buen vehículo, eso será más beneficioso, porque luego el sueño es hacer lo que llamamos implantes, poner las bacterias sanas y decimos, bueno, ahí se queda la piel, no solo la agregamos, sino que está creciendo, proliferando en la piel. Ese es el siguiente nivel, porque luego podemos curar al paciente. Simplemente tenemos que ir rellenándola, digamos, en unos meses, en lugar de necesitarla todos los días. Pero creo que todavía hay mucho por aprender del medio. De acuerdo. La doctora María Teresa iba a decir algo. No, no, bueno, solo tal vez para agregar, sí hay varios de estos emolientes inteligentes que tienen diferentes posbióticos en venta, al menos en México. Em, no, digo, no, hay varios, me imagino que en toda la región. Preguntan doctores respecto a cuánto tiempo tenemos que valorar a un paciente tras la toma de probióticos para valorar la eficacia. Los estudios en general son de 8 a 12 semanas. Entonces yo diría 12 semanas. Perfecto. Y también relacionado con esa pregunta anterior, preguntan cómo cuánto tiempo se debe evaluar si el paciente tiene o no una reacción adversa a un probiótico y si es posible hacer un switch. Creo que las reacciones adversas son muy poco comunes en los pacientes. A veces alguna diarrea transitoria, algún malestar gastrointestinal. Bueno, yo le digo, trate de mantenerlo un par de semanas y se va a sentir mejor. Pero bueno, creo que lo más importante es si no está funcionando. Creo que tenemos que darle un par de meses, 12 semanas para ver realmente. Si no funciona, pues no puedo cambiarlo, pero creo que las reacciones adversas son muy pocas frecuentes. El paciente, bueno, dice, si después de unos días realmente no lo soporta, dice, bueno, listo, cambiamos. Bien. Y pregunta para el doctor Peter. Comentan si en casos de dermatitis atópica, donde se ha probado la eficacia de los probióticos, si estos son útiles también en personas no adherentes a una alimentación saludable, ya que esta persona en el consultorio ve a muchos niños que consumen verduras y también alimentos ultraprocesados. Es tan importante, estoy de acuerdo. La dieta tiene un rol muy importante. Incluso cuando tomes probióticos muy buenos, pero la dieta es muy pobre, ¿cómo sobrevivir? Quizá podemos, bueno, al menos podemos darles algunas bacterias saludables, porque no todos tienen la opción de tener una buena dieta. Los niños, bueno, quizás en una familia donde todo lo que comen es de baja calidad y procesada. Algunos adultos incluso, si tienen la capacidad de elegir buenos alimentos, no lo hacen. Entonces, buena dieta más probióticos, eso es el ideal. Pero si no podemos, bueno, hacemos lo que podemos, tratamos de darle probióticos. Muy interesante. A mí me gustaría hacer una pregunta a los dos, que es, ¿en qué pacientes con dermatitis
atópica o con acné, decidís empezar con probióticos, es decir, solo aquellos que tienen síntomas digestivos en todos, en un determinado tipo de paciente. ¿Cómo lo manejáis en vuestra práctica diaria? Yo comienzo, le doy a todos, 100% probióticos para acné y para DA. Creo que ayuda. Yo, la verdad es que no los uso en todos los pacientes, sino en pacientes que tal vez a la consulta de seguimiento no están teniendo la respuesta que estoy esperando. ¿Y utilizáis Perdón, unas cepas? perdón, solo quiero agregar algo. Y no los uso rutinariamente en acné, solo porque no, o sea, los que están disponibles comercialmente, no estoy tan convencida de su eficacia, de su evidencia. En dermatitis atópica en México sí tenemos dos comercialmente disponibles con muy buena evidencia detrás. Claro, esa era mi siguiente pregunta, ¿no? Que como tú bien has dicho, que a mí también me ha encantado, que los pacientes dicen probiótico, es como decir comida, y además ya estoy con un probiótico y no saben ni la cepa, ni lo que están tomando, es uno que le ha recomendado otra persona. Entonces, ¿cuáles son? Muy difícil resumir esto, pero voy a intentar preguntároslo. Así, las bacterias, cepas que más recomendáis de inicio en un paciente con dermatitis y un paciente con acné o rosácea. Para DA me gustan las mezclas. Elegimos la LS, L salivarius, la LF, esas son las que prefiero, pero creo que la mezcla es buena hasta que sepamos un poco más. Para la tópica hay algunos estudios, pero realmente no creo que tenemos un abordaje tópico excelente para eczema todavía. Sí, aquí la verdad es que hasta hace unos años esa era la pregunta, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué probióticos tomo? Bueno, no los tenemos, ¿no? O sea, era como, ups. Ahora, de los que hay disponibles, los que yo uso son una, como dijo Peter, ¿no? O sea, una mezcla de 3 cepas, que son Bifidobacterium, 2 cepas de Bifidobacterium y Lactobacillus casei. Y también venden otra formulación con solo Lactobacillus sakei, que también tiene muy buena evidencia detrás. Muchas gracias. Como bien decís, hace falta todavía más evidencia, pero quería saber vuestra opinión personal. Gracias. Creo que ya nos estamos acercando a tener que cerrar porque va a entrar otra nueva diplomatura. Hay unos preguntitas allí que las doctoras los pueden mandar a los emails y con mucho gusto ellos los responden. Queríamos que Peter y María Teresa nos dieran como el take home message principal, o sea, si de algo quiero que se acuerden de esta conferencia, 2 puntos, es esto. Entonces, Peter, what's your number ¿Cuál one es tu take home mensaje, message? Peter? Yo creo que la microbioma es realmente importante y hoy entendemos que si la podemos curar o no, solucionar, no tenemos que seguir focalizándonos en eso porque es gran parte de la historia. Sí, yo concuerdo con Peter. Aquí agregaría tal vez, bueno, hay muchísimo todavía por saber y tratemos de apegarnos a la evidencia que hay, ¿no? A saber que tenemos la forma de documentar o de respaldar que estamos intentando beneficiar a nuestro paciente con algo que no va a ser solo un gasto innecesario, sino con algo que hay evidencia de que va a servir. Muchísimas gracias. Gracias a Elisa, a Sara. Peter, gracias. Thank you so much as always. Y Teresa, muchísimas Thank you, gracias. everyone. Muchas Ha gracias. sido un honor. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un honor para mí. Sí, muchas gracias. Y solo hay que ver la gran discusión que se ha generado y el interés por parte de todos. Como ha dicho Adriana, podéis enviar las preguntas y os las haremos llegar. Sí, muchas gracias. Gracias.
Todos. Vamos a enviarles las preguntas a los expositores. Pues hasta el próximo martes. Un abrazo a todos. Gracias a todos.